tiene un foco, en este caso una bacteria, ¿no? Hipócrates contrastó el proceso de putrefacción asociado a muerte y sepsis, ¿no? De ahí viene el término de sepsis, ¿ya? Descubrió pues que había microorganismos viables que eran responsables de este proceso de putrefacción bacteriana. ¿Qué es una infección intraabdominal complicada? Una disrupción anatómica, mírenlo bien, o necrosis, que se extiende más allá del sitio afectado, ¿no? Entonces, una infección intraabdominal puede ser complicada o no complicada, y ya saben que la presencia de necrosis o perforación anatómica les va a dar este término, ¿no? Las infecciones intraabdominales pues son un gran grupo de patología que puede llevar rápidamente a sepsis y shock séptico. De ahí viene la importancia de estudiarlas, ¿no? Y tienen la más elevada mortalidad de todas la patología quirúrgica del abdomen. Representa la tercera causa de sepsis, ¿no? Las infecciones intraabdominales, y la segunda causa de muerte en las unidades de terapia intensiva. La infección intraabdominal complicada se da es un cuadro clínico, ¿no? Con contaminación severa y evolución mayor de 24 horas. Siempre se da por una falta de control del foco de infección. Fallamos en el control de la infección. ¿Cómo vamos a abordar estas infecciones intraabdominales? Fluidoterapia de resucitación, utilizando el protocolo de Rivers. Control de infección mediante drenaje, sea percutáneo, laparotomía o laparoscopía. Y utilizar antibiótico-terapia empírica. Siempre es antibiótico-terapia empírica. Y van ustedes a ver por qué es importantísimo darle el antibiótico adecuado. Todas estas intervenciones son tiempo dependientes. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes más pronto las instalen, mejor va a evolucionar su paciente. Y al revés, cuando ustedes retarden en la instalación de estas terapias, el paciente se va a complicar más y tiene riesgo de morir. Se hizo un estudio, es el estudio TATS que está publicado aquí, ¿no? Donde manifiestan en el caso de el timing o el tiempo en el más adecuado en el cual debemos nosotros intervenir a los pacientes. Y ustedes ven aquí que más rápido, intervenciones inmediatas cuando hay sangrado, ¿no? Dentro de la hora, pues cuando hay peritonitis difusa o hay infección de tejidos blandos. Entonces ustedes ven que dentro de la hora nosotros ya debemos tener solucionado el problema. En algunos casos no puede pasar de más de 6 horas. Cuando es apendicitis localizada o cuando vamos a hacer una reintervención, sí podemos darnos el espacio de 12 a 24 horas. Pero entre 1 a 6 horas como máximo debemos resolver el problema de la sepsis intraabdominal, sea por vía quirúrgica, percutánea o laparoscópica, iniciando tratamiento antibiótico efectivo. Porque si no, nuestro paciente se va a complicar y tiene alto riesgo de morir. Este es un libro muy interesante, pero no les voy a explicar aquí toda la fisiopatología. Lo que tienen que saber es que la contaminación peritoneal causa pues el desencadenamiento de respuestas, ¿no? Activadas por el complemento, y también la inmunidad celular, ¿no? Que finalmente debieran llevar a la muerte de las bacterias. No se da en todos los casos y por eso es que hay abscesos residuales o peritonitis persistente. ¿Cómo reconocemos el estado séptico? Bueno, eso es sencillo. Paciente taquicárdico, taquímico, con fiebre, con trastorno del sensorio, facies tóxica, piel húmeda y fría, retardo en el llenado capilar, es una respuesta adrenérgica, sed incrementada, oliguria, hipotensión, disminución de la saturación de oxígeno y, lo más importante, historia de dolor abdominal. A veces nos llaman porque sí es cierto que los pacientes que llegan a shock trauma, ¿no? Gran porcentaje de estos pacientes que llegan en shock séptico son debidos a un problema abdominal. Pero es muy importante que ustedes tengan este antecedente, historia de dolor abdominal. Si el paciente no ha tenido ninguna historia de dolor abdominal
y el paciente ha ido deteriorándose, probablemente es otra causa de sepsis, ¿no? Marcadores de sepsis, leucocitosis, porcentaje de bastones, PCR, procalcitonina, lactato elevado, disminución del exceso de base. El lactato elevado probablemente es el marcador que más utilizamos nosotros para diagnosticar hipoperfusión tisular. Ustedes saben que se desvía, ¿no?, el metabolismo del piruvato al lactato. El piruvato es lo normal, cuando la célula no está estresada, pero cuando la célula está estresada, ya hay hipoxemia tisular, entonces se desvía el lactato. Con eso nosotros podemos reconocer precozmente un estado de deterioro séptico. Scores para poder diagnosticar la sepsis: el Apache 2, que más se utiliza, el SOFA, el PEPO-ZUM, que utilizamos bastante en cirugía, y el score de la WES, que nos ayuda muchísimo también para poder, sobre todo, también tener una apertura al uso de antibióticos, ¿no? Para nosotros saber si es que tiene sepsis o no y si esto es a partir del abdomen, aquí sí es esencial que tenga una tomografía abdominal contrastada, que nos va a demostrar presencia de líquido libre en cavidad, de un peritoneo, signos de obstrucción o cambios de la anatomía del intestino y del mesenterio. Si ustedes están pensando en una sepsis severa intraabdominal en un paciente que llega pues en shock, ¿no?, está intubado, está con inotrópicos, está con insuficiencia respiratoria, está con oliguria, y están pensando en que es del abdomen y no le hacen una tomografía y finalmente hacen la laparotomía, porque no pueden hacer la laparoscopía porque está hipotenso, hacen la laparotomía y no encuentran nada, eso sí es una catástrofe y tienen que juntarse todos para llorar. El anestesiólogo, intensivista y el cirujano. ¿Por qué? Porque si no es el abdomen el problema, ¿dónde es? Ha habido una serie de errores en el diagnóstico. Entonces, no abran un abdomen si es que ustedes no están seguros de que, a diferencia del apendicitis, ¿no?, están seguros de que ese es el foco. Porque si no, el segundo golpe va a ser pues el categórico para que pierdan al paciente, ¿ya? Así que ahí tienen que no equivocarse. El SOFA es un marcador, ¿no?, que se está utilizando muchísimo. Ahora se usa el Q-SOFA, que son solamente 3 signos, ¿no?, la presión arterial, el sensorio y la frecuencia respiratoria. En base a eso uno puede calificar si es que tienen más de 2 puntos, que ya se hace un SOFA detallado. El SOFA básicamente evalúa pues la disfunción de órganos, ¿no?, respiratorio, hepático, renal, cardiovascular y neurológico. Son 5 órganos que se evalúan con un SOFA. Aquí está, ¿no? Estos son los parámetros que se van a tomar para cada uno de ellos, el hematológico también, ¿no? Y de acuerdo a eso uno va calificando el SOFA. La ventaja del SOFA es que puedes hacerlo varias veces de manera repetitiva y te va a dar una curva de evolución o incluso una curva de respuesta a tratamiento, sea quirúrgico o no operatorio. Este es el Q-SOFA, frecuencia respiratoria, estado mental y presión arterial. Si tiene 2 de estos signos, el paciente está séptico y tiene que ser tratado rápidamente, calificado como Apache, tratamiento antibiótico dentro de la primera hora y empezar con el diagnóstico vía tomográfica para poder diseñar la cirugía prontamente, ¿ya? Aquí están las referencias. El Apache 2, que se viene utilizando, ahora existe un Apache 3 también, que se utiliza básicamente para los quirúrgicos, pero nosotros preferimos siempre utilizar el Apache 2 porque es una forma más sencilla, es un lenguaje común, ¿no?, con la cual podemos interactuar con el intensivista, por ejemplo. Y esta es una calificación más europea, pero que se utiliza bastante y tiene muy buenos resultados. Todos los trabajos de investigación quirúrgicos sobre sepsis van a encontrar el POSUM o el PEPO-ZUM, que es una corrección estadística básicamente, ¿no? Y aquí toman variables como edad, radiografía, signos cardíacos, respiratorios, la tensión arterial, frecuencia cardíaca, escala de Glasgow, las constantes bioquímicas, ¿no?, tanto la urea, creatinina, el sodio, potasio, hemoglobina, leucocitos y electrocardiograma. Entonces, estos son constantes fisiológicas.
que algunas de ellas son parecidas a la Apache 2, pero aquí viene lo importante, que además tienen una calificación quirúrgica. O sea, al momento de operar al paciente, uno puede calificar además la magnitud de la cirugía, si es una cirugía mayor o una cirugía intermedia, el número de cirugías en menos de 30 días, es decir, se ha operado antes, el sangrado que presenta, si es que hay contaminación peritoneal, si es pus, si es bilis o es peritonitis fecal, el tipo de cirugía, si es urgente y finalmente si es que hay malignidad o no. Entonces, esto nos ayuda mucho para tener un contexto más extenso de toma de decisiones en estos pacientes. Y este es el score de severidad de la WES, ¿no? De la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, donde además de algunos patrones mucho más sencillos como el diagnóstico de sepsis o shock séptico, nos va también a calificar la infección asociada a cuidados de salud. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos una infección asociada a cuidados de salud, probablemente el porcentaje de resistencia a antibióticos es mayor. ¿Cuáles son las infecciones asociadas a cuidados de salud? ¿Qué pacientes están como cuidados de salud? Antes se decía extrahospitalario, intrahospitalario, ¿no? Ahora se dice asociados a cuidados de salud, que son los hospitalarios o los pacientes que reciben nutrición parenteral total, domiciliaria, los pacientes críticos que están en cuidados domiciliarios home care, los pacientes que tienen hemodiálisis ambulatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Son asociados a cuidados de salud, porque se ha visto que el porcentaje de resistencia es más similar al paciente hospitalizado de los antibióticos que el comunitario meramente. El comunitario probablemente tiene una mayor sensibilidad y menos resistencia de los antibióticos, ¿no? Entonces, aquí sí está considerando y le da un score, ¿no?, a la infección asociada a cuidados de salud. El origen de la infección pues, puede ser colónica, intestino delgado, diverticulitis o posoperatoria, ¿no? El retardo en el control de foco también es importante porque eso nos va a medir la capacidad de respuesta, es decir, cuán tarde estamos interviniendo al paciente. Edad mayor de 70 y algún grado de inmunosupresión. Es un score mucho más sencillo, pero que nos da un enfoque global del tratamiento. Eso está publicado con Sartelli y Cocciolini, ¿no?, sobre las infecciones que se pueden dar. Normalmente, en una infección intraabdominal, el tratamiento empírico es que se tiene que emplear. Hay criterios para el tratamiento, hay lo que se llama el PIRO, ¿no?, que son un acróstico que dice características epidemiológicas del paciente, del tipo de infección, paciente P, tipo de infección, R, respuesta, si es que el paciente tiene algún problema de respuesta inmunológica sobre todo, ¿no?, y o qué órgano es el que está comprometido, sospechamos. Entonces, esa es una forma muy rápida de analizar una terapia empírica adecuada. Nosotros debemos tener una epidemiología local. Todos los hospitales y centros de gran volumen de manejo de pacientes quirúrgicos deben hacer un estudio para saber cuáles son los gérmenes más frecuentes y el grado de resistencia que tienen, para poder diseñar una adecuada terapia antibiótica empírica, ¿no? El control de foco, ¿no?, y los fluidos, que son tres pilares que nos van a ayudar en el manejo de estas infecciones. Darle antibiótico, hacer la cirugía o el drenaje percutáneo y darle, pues, lo que les decía en el protocolo de Rivers, ¿no?, revertir la hipotensión, primero con fluidos y luego con vasopresores. ¿Ustedes han escuchado del protocolo ERAS, no? ¿Alguno? Bueno, el protocolo ERAS son diseños quirúrgicos que hacen que la evaluación sea rápida del paciente, el trámite quirúrgico también y el alta precoz, ¿no? Eso ha demostrado en el mundo que estos protocolos de ERAS llevan a menores complicaciones y mortalidad, así como también a menores infecciones intrahospitalarias. Se decía que el protocolo ERAS obviamente podría utilizarse y se usa en cirugía electiva, pero actualmente ya estamos empleando el protocolo ERAS en emergencia a través de un indicador que es la laparotomía de emergencia. Entonces,
bueno, aquí no van a ver mucho, pero pueden buscar la referencia. Básicamente, lo que tenemos que hacer es ver al paciente, hacer un screening, ver qué estado tiene, determinar su estado séptico, iniciar el tratamiento antibiótico entre 1 a 6 horas, ¿no? Empírico, el más adecuado y proporcional para el tipo de enfermedad, llevarlo rápidamente a sala de operaciones, comunicarse con los especialistas, tanto intensivista como anestesiólogo, que pasen rápidamente a una unidad de soporte crítico y luego de eso, pues, el paciente podría ser dado de alta. Estos protocolos, ¿no?, están monitorizados por estos esfuerzos internacionales, que es el NELA, y también el estudio colaborativo de la parotomía en emergencia, ¿no? Entonces, con estos avances se ha demostrado que la mortalidad debido a infecciones intraabdominales complicadas puede disminuirse empleando esta secuencia: reanimación precoz, antibiótico-terapia empírica con análisis PIRO que les mencioné, laparotomía de emergencia, una laparotomía arreglada, donde vamos a ver si es que se hace ostomía o anastomosis y si se utiliza o no el cierre temporal del abdomen, el soporte crítico oportuno, es decir, que el paciente que si necesita soporte hemodinámico, pues pase rápidamente. Nosotros hemos hecho un estudio donde hemos demostrado que los pacientes que tienen COVID, ¿no?, tenían menos riesgo de morir cuando tenían problemas quirúrgicos. Aparentemente, pero como si está con el COVID es un riesgo, ¿no? Los estudios italianos, ¿no?, y los colaborativos demostraban que el riesgo de morir y complicaciones y muerte era mayor en pacientes con COVID. ¿Qué sucede? Eso probablemente en Europa, en España, en Italia, sí resulta. En países latinoamericanos no resulta. ¿Por qué? Todos se dedicaban a COVID. Y el paciente que no tenía COVID y estaba crítico, ¿qué es lo que sucedía? No había unidades de cuidados intensivos para poder atenderlos. Por lo tanto, iban agravando su enfermedad. Por eso es que la mortalidad en el paciente quirúrgico con sepsis era mayor el que no tenía COVID que el que tenía COVID. ¿Por qué? Porque el que tenía COVID tenía la unidad de cuidados intensivos COVID. Todos se tenían COVID, entonces no había ningún problema, entraban ahí. Pero el paciente que no tenía COVID, pero necesitaba de soporte crítico, nuestros países tienen una gran deficiencia y por eso es que Perú fue el país que tuvo mayor mortalidad en el mundo per cápita, ¿no?, por COVID, mayor mortalidad. Y eso fue básicamente porque la deficiencia de las unidades críticos en número y calidad era, pues, mucho mayor. Por lo tanto, los pacientes quirúrgicos tienen mayor riesgo de lo que hay que hacer en estos casos: soporte crítico oportuno. Si el paciente necesita ir a la unidad de cuidados intensivos, tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos. No es que se quede en recuperación, manéjenlo nomás, vamos a ver si hay camas, voy a cenar y voy a evaluarlo después. No, señores, si el paciente pasa ese trámite, pierde sus oportunidades de sobrevida. ¿Ya? Entonces, eso ya también está publicado por si acaso. Hacer ostomía y anastomosis, eso lo vamos a pasar porque si no nos va a faltar tiempo. Además, ustedes ya se agotan y ya está. A ver, vamos a ver otra clase. ¿Alguna pregunta de ahí? No. Muy rápido. Bueno, tienen las referencias para poder revisar. A la matita. Una clasecita más. Rapidito sobre antibióticos con cirugía. Les pido disculpas, eso es un poco antiguo, pero las bases son las mismas, así que eso no va a cambiar. Además, en los últimos 20 años hemos descubierto, creo que 2 antibióticos nada más. El resto, las bacterias nos están ganando, ¿no?, con la resistencia. Ellas estudian más que nosotros. Bueno,
Bueno, ya saben ustedes, la penicilina y cómo Fleming pues revolucionó el tratamiento en todo aspecto, ¿no? La clasificación de los antibióticos, eso lo saben por microbiología, ¿no? Y también por todos los cursos que está llevando. Básicamente, en cirugía vamos a utilizar muchos beta-lactámicos, aminoglucósidos y, en algunos casos, tetraciclinas. Bacteriostáticos son estos, tetraciclinas, macrolide y cloraminicol, y bactericidas son los beta-lactámicos, ¿no? Y los glucopéptidos que ahora están de moda. El mecanismo de acción es diferente y por eso ustedes pueden utilizar combinaciones de antibióticos, ¿no? Para tratar dos bacterias diferentes o potenciar el mecanismo de acción de tal manera que el control de infección sea más efectivo. Aquí está el mecanismo de acción. Las bacterias, ¿no? Tienen una cápsula, ¿no? Y de acuerdo a eso, el mecanismo de acción puede ser diferente. Las bacterias se manifiestan con lo que se llaman patrones asociados a la infección, patrones de respuesta a la infección, ¿no es cierto?, al germen. Y esas señales específicas son muy diferentes cuando hay gram positivos que hay gram negativos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente febril que está haciendo taquicardia con frecuencia respiratoria elevada, frecuencia cardíaca también elevada, tiene dolor abdominal, una distensión severa, pensamos en gram positivos o gram negativos, ¿no? Pero si nosotros pensamos en un paciente anciano, en un paciente que está haciendo leucopenia, que no tiene fiebre, es más, que está haciendo hipotermia, que hace insuficiencia respiratoria, pero por disminución de la frecuencia respiratoria, entonces debemos pensar en gram negativos y en algunos casos muy especiales en hongos, ¿no? Entonces los patrones moleculares asociados a patógenos son muy distintos. O sea, la misma sepsis se puede presentar por el tipo de germen o por el tipo de paciente totalmente diferente. Y eso hay que estar advertido para poder hacer un diagnóstico adecuado. ¿Qué consideraciones generales debemos tener? Primero, se da antibiótico cuando hay infección. Por lo tanto, ustedes tienen que demostrar que hay infección para darle antibióticos. No le den antibiótico por si acaso. Vamos a darle, de repente si tiene, doctor, mejor le damos antibiótico. Encuentro a veces que le están dando antibiótico, apendicitis, y después está en el segundo día postoperatorio y sigue con su ceftriaxona, metronidazol, combo 1 que le llamo yo, ¿no? A todos le dan eso. Ya es parte del tratamiento. No, hay que darle solamente, aunque suene de perogrullo, se da antibióticos cuando ustedes tienen infección, acuérdense. Antibióticos cuando tienen infección, ¿ya? Hay que averiguar cuál es el microorganismo responsable, qué condiciones fisiológicas tiene nuestro paciente o patológicas en caso de comorbilidades. Hay que iniciar el tratamiento antibiótico empírico, siempre empírico. No hay que decir, bueno, vamos a esperar el cultivo para darle antibiótico. No, tiene que tener un esquema de tratamiento antibiótico. Se ha demostrado que cuanto más precozmente se da el antibiótico y está muy bien diseñado, la mortalidad disminuye. ¿Cuál es el antibiótico más útil? Y si es necesario combinaciones. Si el paciente está con sepsis, ¿de qué lo han operado, doctor? Le han operado de una diverticulitis, está con el abdomen abierto y tiene una peritonitis persistente. Llega a UCI, 2 días, hace fiebre y Ivermectin. Ese es el combo 2 de los intensivistas. Le dan Ivermectin a todos, pero vancomicina tiene utilidad. No, pues solamente son 5% de los casos donde hay un enterococo persistente. La vancomicina se da para infecciones de piel, para infecciones nosocomiales respiratorias, ¿no? Pero no hay que circunscribirse a antibióticos, combinaciones entre comillas efectivas que copian los esquemas para todo tipo de tratamiento. O sea, aquí no hay la panacea, tienen que razonar. Tienen que hacer un razonamiento para poder elegir qué antibiótico van a utilizar. La vía de administración, evidentemente, la endovenosa, dosis, duración de tratamiento. De 3 a 5 días, como les dije, hay esquemas acortados que dicen que antes de las 72 horas debemos suspender antibióticos. No tiene ningún sentido porque
van a ir contra la eficacia. Y dar tratamiento por 7 a 14 días, por 10 a 14 días, como antes se hacía, no tiene tampoco sentido. ¿Por qué? Porque van a incrementar resistencia bacteriana, mayor posibilidad de reacciones adversas medicamentosas y finalmente no van a tener efectividad sobre el control de infección. O sea, no hay ninguna razón de prolongar tratamiento antibiótico si es que no lo justifica. Entonces, la terapéutica tiene que ser razonada, definir cuál es el problema, cuáles son los objetivos terapéuticos. El objetivo será disminuir la fiebre, disminuir la PCR, disminuir la leucocitosis. Hay que diseñar qué cosa es lo que estamos buscando con este tipo de tratamiento. Definir estrategias no farmacológicas, soporte ventilatorio, soporte inotrópico, no necesariamente todo va a ser el antibiótico. Seleccionar el antibiótico, ya les dije con el esquema PIRO, comprobar si el tratamiento es adecuado, ¿no? Generalmente nosotros utilizamos lo que se llama la terapia de deescalamiento. En muchos otros hospitales ustedes van a ver que hacen el tratamiento con la terapia de escalamiento. ¿Cómo es esto? Le das ceftriaxona, metronidazol, no hay una buena respuesta al tratamiento, le das piperacillata sabactam. Después de 2 o 3 días sigue haciendo fiebre, hay inicios épicos, le das meropenem. Esa es una terapia de escalamiento, ¿no? Han ido de uno, han ido escalando. ¿Cuál es el problema de esta terapia? La forma de evaluación es por fracaso del tratamiento, ¿no? Fracaso de la efectividad del tratamiento. En cambio, la terapia que nosotros empleamos es una terapia de deescalamiento, es una terapia empírica. ¿Qué hacemos? Si tenemos factores de riesgo, por ejemplo, tenemos un anciano que es hipertenso, ¿no? Tiene 78 años y tiene una peritonitis generalizada, no le voy a dar ceftriaxona metronidazol. O le doy piperacillata sabactam o le doy carbapemem, un imipenem o un meropenem. Después de 3 días tomando los cultivos, vamos a ver si es que el paciente ha tenido respuesta al tratamiento. Si hay buena respuesta al tratamiento y vemos que los cultivos nos demuestran que es una E. coli sensible, deescalamos el tratamiento. ¿Ya? Tenemos la gran ventaja de no guiarnos de fracaso de efectividad del tratamiento, sino guiarnos de la población bacteriana usual que se presenta en nuestros hospitales. ¿Ya? Entonces, la terapia más adecuada de uso de terapia antibióticos en sepsis intraabdominal es la terapia de deescalamiento, no se olviden. ¿Ya? Iniciar el tratamiento dentro de la primera hora si está en shock o dentro de las 6 horas si está en sepsis. Algunos dicen 4 horas, ¿no? Pero de 4 a 6 horas si está en sepsis. Dar información y supervisar el tratamiento. Ver seguridad, eficacia, conveniencia y finalmente costo, ¿no? Y ese es el esquema PIRO. PIRO, paciente, infección, respuesta y órgano. En el paciente todas las características fisiológicas, los extremos de la vida, la edad, ¿no? Si es anciano, si es niño, la infección, el tipo de infección, la gravedad del mismo, el mapa microbiológico, hay que estudiar esto, y la respuesta, si tiene inmunocompetencia, si tiene algún problema de respuesta y el órgano, ¿no? Obviamente los gram positivos generalmente están en la parte superior, respiratoria, y los gram negativos del ombligo para abajo, ¿no? Pero eso es muy variable y pueden ustedes determinar qué órgano es el que está comprometido para diseñar la terapia. Y el quinto elemento, ¿quién cree que es? Ustedes, pues, porque ustedes tienen que elegir, ¿no? Entonces, si tienen datos clínicos, tienen una infección bacteriana, inician tratamiento antibiótico, pero no se olviden siempre tomar una muestra microbiológica. El empirismo acaba cuando tenemos ya el aislamiento microbiológico, hemos utilizado la ciencia, ¿no? Para saber cuál es el germen que está causando esta infección. Se hace la interpretación de los datos y de acuerdo a eso se diseña una nueva terapia antibiótica o se mantiene la misma, ¿no? ¿Cuándo vamos a cambiar el antibiótico? A ver, si tenemos un paciente que tiene una peritonitis generalizada, está en sepsis, llega como tal, se lo ha operado, se ha desfocalizado, se ha dejado el abdomen cerrado, no tiene drenes, y el paciente
después de 3 días queremos saber si nos sale el cultivo y dice Klebsiella, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y qué le estamos dando? Le estamos dando meropenem, 1 gramo cada 8 horas. Muy bien, entonces viene el interno con el doctor, ¿sabe qué ha salido Klebsiella? Ya, muy bien, entonces hay que descalar el antibiótico. Listo. ¿Le descalamos a qué? A ceftriaxona, de repente sensible a la Klebsiella. Ya, listo. Le cambiamos, ¿no es cierto? Todos estamos de acuerdo. ¿O alguien no está de acuerdo? Teóricamente sí debemos cambiar el antibiótico. Pero ¿qué es lo que pediría yo? ¿Qué pediría? Perfil de resistencia, 1. Otra cosa, ¿qué pediría? Un antibiograma, claro, para poder ver el mapa microbiológico y la sensibilidad. Ya, dice que la ceftriaxona, que la Klebsiella que hemos aislado es sensible a ceftriaxona. Ese es sensible. Le damos, le cambiamos. ¿Saben qué tienen que hacer? Ver al paciente. ¿Qué pasa si ustedes no ven al paciente? Le cambian el antibiótico. Ahora, si ustedes ven al paciente y el paciente está echadito, leyendo sus periódicos, no está intubado, está sin inotrópicos, pues cámbienle. Pero si el paciente lo ve con inotrópicos, ¿no? Edematizado, con soporte ventilatorio, a nadie se le va a ocurrir pues descalar el antibiótico, ¿no? Tiene una infección persistente y hay que mantener el antibiótico. Entonces, no se olvide, siempre, así sean exámenes auxiliares tan específicos como los cultivos, siempre tienen que ver al paciente, ¿ya? En todo momento tienen que guiarse de cómo está el paciente. Y aquí hay una serie de estudios que demuestran pues que el uso de tratamiento empírico inapropiado lleva a mayor mortalidad, ¿no? Todos demuestran que el apropiado tiene menor mortalidad que el inapropiado en cuanto a la elección de tratamiento. Los antibióticos de elección, hay que ver el espectro, perfil y seguridad. Costo no vemos mucho, ¿no? Pero sí siempre seguridad y actividad, ¿no? Alternativas en pacientes, pues el paciente puede ser alérgico, puede haber un fracaso terapéutico previo o puede haber interacción medicamentosa. Y esto es importante, la penetración en los tejidos. Por ejemplo, si ustedes tienen una pancreatitis infectada, el único antibiótico que concentra bien son los carbapemenos y las fluoroquinolonas. Ustedes pueden recibir un cultivo que es sensible a ceftriaxona o que es sensible a metronidazol, pues así le den lo que le den, no va a llegar a la celda pancreática, por lo tanto no van a resolver el problema. Es importante que consideren las barreras anatómicas y patológicas que puede presentar el órgano blanco al cual van a atacar. Y saber pues la concentración inhibitoria mínima, un antibiograma y la concentración que nos puede guiar en el tratamiento. No todos los antibióticos se comportan así, ¿no? Este es el Cmax, que es la concentración máxima, y el tiempo. Hay antibióticos que pueden ustedes modificar la dosis carga, como la ceftriaxona o la amikacina, pero hay otros que no, que tienen que darlo cada 8 horas. Por ejemplo, el imipenem o el meropenem. Eso es importante porque la relación que hay pico-valle nos va a demostrar farmacológicamente si ustedes dan un antibiótico, por ejemplo, de hoy, ¿para qué le vamos a dar imipenem cada 6 horas? Mejor le doy cada 12 horas y le doy 1 gramo, ya no 500. Sí, pues, pero va a dejar un espacio en el cual va a estar sin antibiótico en dosis terapéuticas y no van a controlar la infección, ¿ya? Cepas resistentes, que ahora es muy frecuente por el mal uso del antibiótico y también por el tipo de paciente, ¿no? Pacientes que, ¿usted sufre alguna enfermedad? No, no tengo nada. ¿Y toma algo para la presión? Sí, soy hipertenso también, tomo. ¿Y toma algo para la glucosa? ¿Está bien? Bueno, soy diabético hace 20 años. ¿Sí? Entonces tienen que ustedes recoger la información, porque los pacientes, muchas veces los crónicos, y sobre todo los de edad avanzada, consideran estas patologías como resueltas, entre comillas, y que ya no son manifestaciones que puedan impactar sobre el tratamiento, pero nosotros debemos tratar de recoger toda esta información.
Y como les decía, esta es una publicación muy antigua de Somos, ¿no? Y creo que, no sé, sigue saliendo, pero no del comercio, donde miren cómo ha ido cambiando toda la terapia y la resistencia cada vez se ha hecho mayor y nosotros no hemos descubierto mayores principios de antibióticos o principios activos que puedan responder a esto, ¿no? Entonces, desde el 1942 de la penicilina hasta, miren, resistencia por metacilina, trimethoprim, ¿no? Después resistencia a trimethoprim, se ha creado el Minesolid y hay resistencia también para el mismo, y creamos un antibiótico o aislamos un antibiótico y ya la resistencia se está dando a los años, ¿no? Sin mayor, el margen de tratamiento cada vez se va reduciendo. Bueno, situaciones clínicas, colangitis, sepsis intraabdominal, no se olviden siempre la mortalidad con el éxito terapéutico. Bueno, toxicidad antibiótica, esas cosas no vamos a ver, ¿ya? Y para terminar, sí, pues hay que terminar. Ya les faltan 2 minutos. O lo leen, si no lo leen, ¿ah? Ya ves. Infecciones, este es el otro tipo de infecciones quirúrgicas, ¿no? El sílabus me exige que hable sobre infecciones quirúrgicas. Las infecciones pueden ser severas de piel y tejidos blandos, pueden ser infecciones necrotizantes y que representan una entidad poco frecuente pero muy grave, tienen una mortalidad, miren, de hasta 40%. Cuando nosotros recibimos un paciente que tiene una fasciitis, una celulitis necrotizante, y eso pasa en todos los hospitales, llega y es el apestado, pues, ¿no? Lo ponen a un costadito, ¿no? Está con infección, huele feo, no sé qué. Ese paciente, ¿qué oportunidad tiene de ser operado? No, un momentito. Primero vamos a operar la apendicitis, el embarazo ectópico, vamos a operar a todos y al final, porque está contaminado y nos va a contaminar la sangre. Entonces, el pobre paciente termina al final de todas las posibilidades de ese día. Incluso lo pueden pasar para otro día más. Esto es importante que ustedes sepan que los minutos, horas y evidentemente los días van a hacer que el paciente tenga una mortalidad más elevada. Yo les mostré el TACS, ese estudio de timing en cirugía de cuidado agudo. Ahí decía que la peritonitis debe operarse dentro de la hora. Las infecciones severas de partes blandas deben operarse dentro de la hora del diagnóstico. No dejar para el último y al final, ¿ya? Porque si no el paciente está perdiendo la vida. ¿Ya? Escúchenlo bien. Entonces, ¿dónde se presentan pacientes inmunosuprimidos que no tienen una buena respuesta a la infección? Por lo tanto, ahí hay un factor más de gravedad. Diabéticos con neoplasias que han sufrido trauma, con una pérdida de la vitalidad de los tejidos. Usualmente esas infecciones son polimicrobianas y ahí viene la importancia. No le van a dar tratamiento solamente con un antibiótico de amplio espectro como ceftriaxona de repente, sino tienen que ser combinaciones porque son muchos los gérmenes involucrados. ¿Qué condiciones puede desarrollar fascitis? Todas estas: diabetes, insuficiencia renal, enfermedad arterial, vascular, obesidad, miren, la edad, infecciones quirúrgicas y lesiones por picadores de insectos. Generalmente eso es lo que más dicen, ¿no? Picadura de araña, en realidad sería mordedura de araña, pero en los niños. Pero no solamente es eso, ¿no? Hay una serie de patologías que pueden llevar a este tipo de infecciones severas. La presentación clínica: fiebre, taquicardia, hipotensión y shock. Miren, rápidamente shock. Los pacientes presentan en la zona comprometida edema, eritema, dolor severo, piel con bulas o necrosis, son bulas que son grisáceas, ¿no? No son esas amarillas, ¿no? Esas fictemas. Hinchazón, duración y crepitaciones. ¿Por qué? Porque los anaerobios están ahí.
Entonces, claro, es un cuadro dramático, pero ustedes tienen que abordarlo rápidamente. Existe el índice de RINEC, ¿no? Que básicamente son constantes bioquímicas que nos van a calificar con un grado de sensibilidad relativamente alto, 75%, ¿no? La enfermedad necrotizante y el diagnóstico temprano, así como una conducta de terapia inicial. Si el paciente tiene alteraciones y califica un RINEC alto, entonces probablemente este paciente tiene ya agravamiento de su estado general, ¿no? Se clasifican por los gérmenes en infección tipo 1, 2 y 3. 1 es una infección polimicrobiana con anaerobios y aerobios. Tipo 2 es una infección monomicrobiana, ¿ya? Esto viene en el examen, estafilococo aureus o estreptococos. Y el tipo 3 es una gangrena gaseosa, es específica para una mionecrosis clostridial. ¿Quién lo produce? El Clostridium. ¿Ya? Entonces, tipo 1, 2 y 3. Listo. Diagnóstico por imágenes. Importantísimo la tomografía para ver cuánto ha avanzado en la progresión de la enfermedad, no solamente en profundidad, sino en extensión, ¿no? La lesión necrotizada. ¿Ya? Ver la fascia profunda y los planos también faciales. Aquí vemos una tomografía, miren cómo aquí hay aire que está demostrando pues que la fasciitis ha avanzado. La fasciitis de Fournier solamente en varones, ¿ya? No, este paciente tiene fasciitis de Fournier, porque las mujeres no, pues no. Es a partir de una infección escrotal que compromete los escrotos. Entonces, las mujeres no van a tener una fasciitis de Fournier, ¿ya? Esas son las fasciitis que se presentan, ¿no? Todo el tejido necrotizante, ¿no? Desvitalizado, con edema, hay este cambio de la coloración. Nosotros decimos, es la regla del semáforo. Lo que está verde, sale, pasa, ¿no? Tenemos que sacarlo quirúrgicamente. Lo que está amarillo, hay que darle la opción. Puede que sí, puede que no. De repente ponemos presión negativa y vemos la respuesta. Y lo que está rojo, queda. Entonces, esto, por ejemplo, estaba así, ¿no? Todo verde, grisáceo, con presión negativa, terminó de esta manera y finalmente aquí para injerto. Pero esto si es que ustedes hacen y utilizan la piedra angular del tratamiento, ¿cuál es? La desbridación quirúrgica. El mejor antibiótico que tengan, que cámara hiperbárica, que sistema de presión negativa. Todo es útil siempre y cuando hayan hecho el tratamiento quirúrgico. Si ustedes no tratan quirúrgicamente estas infecciones, el paciente se les va a morir recibiendo el mejor antibiótico, ¿ya? Por eso es importante que ustedes tengan presente esto. La gangrena de Fournier es una gangrena perineal que progresa rápidamente y tiene también su calificación de acuerdo específicamente en esta tabla, de acuerdo a las manifestaciones bioquímicas que pueda tener y también cómo va progresando y eso nos da ahí la severidad. En algunos casos, la gangrena perineal puede tratarse solamente antibióticos y deshidratación, pero en algunos casos tiene que desfocalizar o descontaminarse a través de una cirugía derivativa, ¿no? Ustedes saben que esa gangrena se presenta perineal, por lo tanto, los gérmenes que van a contaminar y finalmente infectar esta gangrena, este tejido necrosado, son los gérmenes del colon, del intestino. Entonces lo que se hace es una colostomía y de esa manera se disminuye el insulto bacteriano regional y se puede dar un mejor tratamiento. Listo. Y ahora se puede...